Entonces, bueno, te voy a presentar algunas, algunas formas en las que puedes hacer esta revisión de textos para que puedas identificar. Te voy a poner un ejemplo de un trabajo que yo estuve realizando durante un tiempo. Este es el vaciado, no te voy a presentar de manera completa todo lo que se hizo, pero bueno, fue una serie de entrevistas que hicimos a 30 maestros. Estoy aquí ampliando un poquito para que veas toda la base de datos que se generó. Fueron 30 maestros, esta es la de profesores y aquí está la de directores, que fueron 4. Voy a ampliar un poquito más. Lo que nosotros hicimos fue toda la información, ya sé que ahí no ves muy bien, ya sé que está muy alejado, ahí está. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, aquí tenemos de dónde era cada una de las respuestas, de qué grado, aquí sí vienen los nombres, pero ya al momento de que lo pasamos no venía el dato del nombre, las informaciones generales. Entonces, esto lo pusimos aquí, ¿ok? Y lo que fuimos haciendo es que todas sus respuestas las fuimos desglosando, pusimos las preguntas de la entrevista, había una guía, entonces se les preguntó más o menos lo mismo a todas las personas. Mira, te voy a enseñar una de las entrevistas que, que debe estar por aquí. Aquí está, entrevista. Esta es una de las entrevistas. Entonces, esta es una entrevista que se hizo a esta maestra de primer año de esta escuela. Entonces, bueno, aquí está su información general. Se le preguntó el reto más grande, el concepto de cultura de la legalidad, cómo crees que se trabaja. Esta fue una entrevista, como puedes darte cuenta, una entrevista estructurada. Llevábamos una serie de preguntas muy específicas que te puedes dar cuenta aquí. Eran cerca de 16 preguntas. En este caso salieron un poquito más porque preguntamos 2 o 3 cosas extra. Entonces, por eso salieron un poquito más de preguntas. Pero bueno, llevábamos una batería de 16 preguntas. Entonces, fuimos preguntando y esta es la transcripción, ¿verdad? Este, de hecho, fue un ejercicio que les pusimos. Le pedimos que hiciera, que nos dijera 3 prácticas que había que fortalecer y que las pusiera en orden. Y fuimos aquí poniendo toda la información, ¿ok? Entonces, esta es la transcripción de la entrevista. Entonces, una vez que está la transcripción de la entrevista, esa transcripción, pues la vaciamos en esta base de datos que tienes aquí. Entonces, esta base de datos tiene todas esas preguntas que se hicieron, que algunas personas, mira, si te fijas, aquí hay algunos blanks. Entonces, bueno, aquí algunas personas no respondieron porque esas personas, por alguna razón, no respondieron esto, no le preguntamos eso, no hubo una respuesta clara por la forma en que se dio la entrevista. Mira, aquí hay otro blank respecto a esta pregunta. Entonces, bueno, si te fijas, si hay ciertas inconsistencias, como en cualquier entrevista, porque pues la manera en que se presentó esa entrevista, pues no dio para preguntarle esto, ¿no? O no dio para que nos respondiera esta información o finalmente no lo respondió. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner todas las preguntas. Si te fijas aquí en la barrita superior, están todas las preguntas. Y lo que hicimos fue pasar aquí todas las respuestas, identificando qué es lo que nos habían dicho cada uno de los maestros. Entonces, mira, por ejemplo, aquí la pregunta fue, ¿cuáles son las faltas más recurrentes de los alumnos? Entonces, si bien nosotros lo preguntamos en cierto orden, había veces en que sí no respondían de esa manera, había veces en que no. Aquí, por ejemplo, esta nada más dijo la puntualidad. Había otros que nos ponían cosas más amplias, ¿no? La transición de la adolescencia. Por ejemplo, esta maestra no nos respondió, si te fijas está en blanco.
Fíjate, no te fijes en el cuadrito de aquí, sino en la barra de fórmulas aquí arriba. Este está en blanco, o sea, no nos contestó nada. Entonces, bueno, por alguna razón tampoco respondió esa pregunta. Aquí, por ejemplo, esta maestra tampoco respondió, esta que puedes ver aquí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer este vaciado. Tenemos aquí todas las preguntas. Si te fijas, es una tabla bastante extensa. Y a partir de esta tabla, donde ya teníamos identificadas estas categorías, nosotros previamente ya habíamos identificado cuáles eran las categorías que queríamos trabajar. En este caso, yo tenía una serie de categorías, que es esta, que se llaman habilitadores, habilitadores de cultura de la legalidad. Aquí tenemos que poner las acciones y las situaciones concretas. Entonces, los obstáculos, cuáles son las personas que son obstáculos, cuáles son las acciones y situaciones que son obstáculos. Después, los mecanismos y efectos. Yo tenía por aquí cuáles son las situaciones que son mecanismos y qué son efectos. Y por último, la parte de las propuestas y qué dicen los profesores. ¿Ok? Con esta información es, digamos, este nada más es el de primero y segundo de primaria. De este que tú estás viendo en pantalla, está el de primero, segundo, el de tercero, cuarto y el de quinto, sexto. Fueron 3 de estos documentos. Y a partir de esto se hizo otro documento, que sería este que vas a ver, en donde aquí ya está un poquito más en forma. ¿Ok? Esta es lo que sería ya una presentación previa, donde ya vamos a poner aquí la introducción, bueno, en este caso nada más los objetivos. Estuvimos trabajando, así es como se trabaja la metodología. Vamos a poner qué se hizo, en dónde, en qué fechas, cuántas escuelas, cuántas personas, qué instrumentos se utilizaron, cómo se realizaron en este caso las entrevistas. Y en este caso, aquí pusimos el contexto posterior por cuestiones del formato del cliente. Pusimos la ubicación de los polígonos en las que estábamos trabajando. Estas fueron entrevistas de escuelas. Entonces, aquí están ubicadas las escuelas. Y aquí un poco del contexto previo, también marco contextual. Este es marco contextual también. Cuántas escuelas, la historia, cuánto personal. Nuevamente marco contextual y a partir de aquí ya es el diagnóstico como tal. Como puedes darte cuenta, aquí tiene que ver con la parte del marco de los conceptos, ¿ok? No hay un marco teórico en esta parte todavía. Entonces aquí estamos explicando cada una de lo que encontramos, que dicen los docentes para cada uno de los conceptos o de las categorías que nosotros trabajamos. Entonces, finalmente el que te enseñé de habilitadores y no sé qué, pues bueno, lo transformamos y quedaron finalmente el concepto de cultura de la legalidad, después cuáles son las prácticas que se llevan a cabo en la escuela. Tenemos toda la información. Y luego en la práctica docente, o sea, dentro del aula. Y creo que solamente fueron esas 3. Sí, si te fijas, solamente toda esa información se reduce a 3 hallazgos. Conceptos de cultura, práctica docente y en la práctica docente, ¿no? Esa es como la forma en que se abrevió todas las entrevistas que se hicieron. Esta es una tabla como para abreviar. Y bueno, finalmente, toda esa información nosotros la tuvimos que vaciar en esto que te voy a presentar, que es un reporte ejecutivo, en donde ya le pusimos el nombre del proyecto, cuáles son los objetivos, el trabajo del diseño en todo lo que se trabajó, tanto de campo como las propuestas, y lo que quería presentarte era finalmente la parte de metodología, la parte de los hallazgos. Entonces, si recuerdas, yo te había dicho que se trabaja con categorías. Aquí está la primera categoría que yo identifiqué.
la parte que te había contado de que si el obstáculo, que si el mecanismo, todo eso lo transformé a estas categorías. ¿Por qué? Pues porque yo lo decidí. Yo decidí que estas eran las categorías que más se repetían. Entonces, si te fijas aquí, hago el análisis, o sea, se hace la descripción y luego se ponen algunas citas textuales. Y si te fijas, aquí ya nada más pusimos docente de tal grado, docente de tal grado y de tal escuela, pero no ponemos el nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, para la categoría de prácticas de cultura de la legalidad, nuevamente, y algunas de las cosas que nos dijeron. Este sigue siendo para prácticas. Bueno, para esta parte de prácticas, yo, por ejemplo, hice varias subcategorías. La categoría de infracciones, la categoría de obstáculos, ahí es donde lo retomé, y la de la práctica docente con esta tablita que hicimos finalmente. Entonces, y las conclusiones generales. Esta es la parte final del diagnóstico. Entonces, bueno, lo que quería presentarte es un poquito ya sé que está como muy, muy rápido, pero pues para que tuvieras una idea más o menos clara de cómo se pueden reportar. Este tiene que ver con un tema diferente, con un tema relacionado con migración, pero es un ejemplo que te puse para, pues bueno, para que vieras cómo se puede redactar. Ese es un extracto de un trabajo de puras entrevistas y de cómo la autora finalmente lo está entretejiendo, lo que dice una persona junto con la parte teórica, junto con los resultados que encontró. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos con la parte de la entrevista y vamos ahorita a ver los grupos de enfoque, ¿de acuerdo?